Hoy tenemos para charlar dos cosas, básicamente. Una de ellas es herencia, la otra es polimorfismo. La cuestión es la siguiente. Nosotros en la clase anterior estuvimos charlando sobre relaciones y habíamos dicho que las relaciones eran asociaciones que se daban entre las clases. O sea, las clases que forman parte de un sistema aparecen asociadas, aparecen relacionadas entre sí. A estas asociaciones, ¿sí? A estas relaciones, las clasificamos en tres. Uno de ellos era una relación de asociación, si esto lo voy a escribir, ¿no? Habíamos estado charlando de relaciones, ¿cierto? La primera de ellas era asociación, la segunda era herencia, la tercera era dependencia. Habíamos profundizado en concreto en las relaciones de asociación, ¿no? Había dos tipos de asociación, uno de ellos era agregación, el otro tipo de asociación era la composición, ¿sí? Y llegamos a desarrollar algún programa con estas relaciones, ¿sí? Con asociación, agregación y composición. Ya que estamos, ¿qué diferencia había entre una relación de agregación y una relación de composición? Bueno, viene por ahí la mano, ¿no es cierto? O sea, todo depende de qué es lo que pasa con el ciclo de vida de los objetos, en qué momento se destruyen, ¿sí? Bien, entonces, tenemos para hablar hoy sobre relación de herencia. Entonces, dice, usamos clases para representar parte del conocimiento que adquirimos del dominio del problema. O sea, básicamente, las clases lo que modelan, las clases me van a modelar las entidades que forman parte de mi sistema. Por ejemplo, turno médico, ¿no? Que hemos estado usando, oficina, edificio, ¿sí? Etcétera. El tema es, ¿qué sucede cuando sucede esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando las clases comparten parte del conocimiento que representan? Y para eso vamos a escribir un poquito de código, y así queda, es más fácil de verlo codificando. Uno. Voy a colocar acá una pequeña consigna que me va a decir lo siguiente. Consigna, ejemplo, herencia. Todas las personas se caracterizan por su DNI y su nombre, ¿sí? Además, pueden comer y dormir. Vamos a tener también que un trabajador es una persona que además tiene salario y antigüedad, ¿sí? Vamos a decir que los trabajadores pueden trabajar. Por último, estudiante es una persona con promedio que puede estudiar. Entonces, tenemos este problema. No todas las personas se caracterizan por su DNI y su nombre, además pueden comer y dormir. Me dice la consigna además que un trabajador es una persona, o sea, si un trabajador es una persona, quiere decir que va a tener DNI y nombre, que además puede comer y dormir. Dice también que el trabajador además tiene salario y antigüedad y puede trabajar. Por último, un estudiante es una persona con promedio, o sea, es una persona y por lo tanto va a tener DNI y nombre, aparte va a tener promedio, que puede estudiar, ¿sí? Además de hacer todo lo que pueden hacer las personas, un estudiante también puede estudiar. La cuestión es la siguiente. Comenzamos a codificar esta consigna. Vamos a hacer esto en persona. Como siempre, comenzamos colocando la parte privada de la clase, es decir, los atributos, ¿sí? Siempre recordando que los atributos es lo que caracteriza a la clase, lo que me dice cómo es la clase. ¿Qué ponemos acá? ¿Qué atributos le colocarían a la clase persona? DNI, nombre. DNI, nombre, perfecto. DNI, string. Desarrollamos el constructor. ¿Sí? Esto lo voy a hacer un poquito rápido. Persona. ¿No? Le armamos el parametrizado. Por último, tenemos que definir las cosas que la clase puede hacer. Acá voy a agregar una cosita más, informar de esto por pantalla. Así no nos complicamos tanto. Acá lo mismo y acá lo mismo. Vamos a implementar los métodos, ¿sí? Siempre recordando que los métodos son las cosas que la clase sabe cómo hacer. De caso, me dice que una persona o las personas pueden comer y dormir, tanto voy a dormir. A esto de informar por pantalla me refiero a lo siguiente: cuando invocamos al método dormir, podemos colocar persona durmiendo. Cuando invocamos al método comer, podemos informar por pantalla persona. Bueno, básicamente tenemos desarrollada nuestra clase persona. Algo que uno haría, ¿no?, en primera instancia es ahora pasar a la clase trabajador, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar una clase nueva, trabajador, y como yo sé que un trabajador es una persona, y sé también que las personas tienen número de documento y
y nombre, podría escribir o podría intentar algo como esto. Private int DNI, private string nombre. ¿Sí? Como un trabajador es además una persona, ¿no es cierto? Entonces, esto quiere decir que ese trabajador también va a tener número de documento y quiere decir que también va a tener nombre. La consigna me dice que el trabajador además tiene salario y tiene antigüedad, por lo tanto los colocamos acá. ¿Sí? A los correspondientes atributos que serían específicos del trabajador, salario y antigüedad. DNI y nombre los ponemos porque dijimos antes, o por lo menos la consigna nos dijo, que un trabajador era una persona. ¿Sí? Las personas sabemos que tienen número de documento y nombre. Voy a crear ahora el constructor, entonces acá tendría que pedir un documento, tendría que pedir nombre, un salario y antigüedad. Y se hizo los atributos, igual a nombre, salario, igual a salario, antigüedad igual a antigüedad. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer una persona entonces? Y por lo tanto, ¿qué es lo que puede hacer un trabajador en tanto que es una persona? Dice que las personas pueden comer y dormir. Como un trabajador es una persona, entonces el trabajador también va a poder comer y dormir. Y eso, como dijimos, lo implementamos mediante métodos. El trabajador además puede trabajar. Entonces, colocamos un tercer método. Tenemos ahora la clase estudiante, ¿sí? Pero fíjense lo que va a suceder acá. Dice que un estudiante es una persona también, o sea, la clase estudiante va a tener su DNI y va a tener su nombre, va a poder comer y va a poder dormir. Es una persona con promedio, o sea que en la clase estudiante nosotros estaríamos incorporando un atributo promedio. Y además, como un estudiante puede estudiar, le estaríamos colocando también un método estudiar. ¿Cierto? O sea, método teniendo en cuenta que el método representa lo que la clase puede hacer. Pero esto tiene un problema que ya con estas dos clases que hicimos acá salta a la vista. ¿Qué es lo que se ve de raro acá? ¿Qué es lo que, o por lo menos, qué es lo que ustedes creen que esto tiene de malo? ¿No? Tal cual, estamos repitiendo ahí, como también dijeron por chat, estamos repitiendo código. Lo cierto es que si yo acá hubiera agregado a la clase estudiante, también habría puesto al número de documento, habría puesto al nombre, a los métodos dormir y comer, porque como bien nos dice la consigna, un estudiante es una persona y las personas pueden hacer esto, pueden dormir y comer, y se caracterizan por estos dos atributos, un número de documento y su nombre. Volvamos por un segundo a las diapositivas. Fíjense que acá se habla de qué es lo que pasa cuando las clases comparten parte del conocimiento que representan. O sea, esta clase persona, ¿no? Con su número de documento, su nombre y el hecho de que las personas puedan comer y dormir, es el conocimiento de que esta diapositiva habla. Es lo que se sabe sobre todas las personas. Se habla después de crear clases nuevas que se construyan tomando como base clases ya existentes. Ahora, acá viene la parte interesante de esta relación, ¿cierto? Si yo sé que todas las personas se caracterizan por su número de documento y su nombre, ¿no? Y eso lo tengo reflejado acá en la clase persona que tiene los correspondientes atributos, y además también sabemos que todas las personas pueden comer y dormir, tenemos acá sus correspondientes métodos, ¿sí? En la clase persona. Y recordemos que una clase, o sea, básicamente que era una clase, era la representación de una entidad, ¿sí? De una cosa del mundo real. ¿Sí? Entonces, lo que esta clase contiene son los atributos que son comunes a todas las personas, ¿sí? Todas las personas, todas se caracterizan por DNI y nombre, y tenemos los atributos de la correspondiente clase. Todas las personas pueden comer y dormir, y para eso tenemos los correspondientes métodos, ¿sí? Y también sabemos cómo crear personas por medio de este constructor que toma estos dos parámetros. Sucede lo siguiente: en tanto que el trabajador es una persona, en tanto que un trabajador, podemos hacer justamente esto que tenemos acá, este otro puntito que contiene la PPT. Podemos crear clases, ¿sí? Que se van a construir sobre la base de clases que ya tenemos hechas. Vamos a estar creando por herencia clases, ¿sí? Que se construyen a partir de clases que ya existen. Este hecho de crear clases que se construyan a partir de clases que ya existen permite hacer lo que tenemos acá último, ¿no? Podemos extender la funcionalidad de un objeto, podemos extender la caracterización de ese objeto, ¿sí? Podemos extender las cosas que ese objeto va a saber hacer. Voy a pasar a la próxima. Se habla también de subclasificación, ¿no? Y es algo que ya hemos estado haciendo nosotros acá entre una persona, un trabajador y un estudiante. Tiene que ver con lo siguiente: esto que tenemos acá
¿no? Muy rudimentariamente estaría representando, ahora de todas formas lo vamos a hacer, una representación en diagrama de clases de una relación de herencia. Van a ver que cuando hablamos de herencia, ¿sí? También vamos a estar creando jerarquías de clases. ¿Qué quiere decir jerarquías de clases? Que hay clases que están una por encima de la otra. Y en concreto, la relación de herencia siempre se da entre dos clases. La relación de herencia siempre se da entre dos clases. A una de esas clases la vamos a llamar super, ¿no? O superclase. A la otra clase la denominamos subclase. La superclase es la clase de la que estamos heredando, ¿sí? Es la clase que estamos extendiendo. La subclase es la clase que está heredando, ¿sí? O que está extendiendo. Y fíjense que acá en el medio aparece esta especie de conexión, ¿no es cierto? Mediante esta definición es un. Este es un, lo que nos está describiendo es justamente una relación de herencia. Si venimos a nuestra consigna, nosotros tenemos que un trabajador es una persona y tenemos que un estudiante es una persona. Cuando nosotros charlamos alguna clase atrás sobre los tipos de relaciones, ¿qué fue lo que dijimos? Habíamos dicho, aunque más no fuera por arriba, que si tenemos una relación de asociación, ya sea de agregación o de composición, que dependía desde donde nosotros nos paráramos a ver la relación, podíamos describirlas en términos de es parte de o tiene, ¿sí? Por ejemplo, la oficina es parte del edificio, pero si leemos la relación al contrario, un edificio tiene una oficina, un edificio tiene un portero. Al revés sería un portero es parte de un edificio, una oficina es parte de un edificio, ¿sí? Entonces nosotros podemos describir a las relaciones entre las clases mediante diferentes términos o conectores. En el caso de la asociación se habla de parte de o tiene. En el caso de la herencia va a suceder algo parecido, pero vamos a describir la relación con estos términos. Es un o es una. ¿Sí? Y a la dependencia, ya que estamos, vamos a describir con estos términos. ¿Sí? Como para que ya lo vayan sabiendo, no es que lo vayamos a ver pronto. Este es un, o sea, estos términos que usamos para describir esta relación que se da entre las dos clases, es lo que aparece acá en la diapositiva. ¿Sí? Este es un en rojo. Y ahora, sucede lo siguiente. Normalmente, la clase de la que se está heredando, o sea, la superclase, y normalmente la clase de la que se está heredando, o sea, la superclase, va a ser la clase más general, va a ser aquella donde voy a colocar las cosas, ¿no? Por cosas entendemos métodos o atributos, ¿sí? Características o funcionalidades que sean comunes a todas las subclases. Lo que está ubicado más arriba en la jerarquía de clases es lo más general. Lo que está ubicado más abajo en la jerarquía de clases son las clases más especializadas, ¿no? Acá se habla de especialidades, son las clases más específicas. Y por supuesto, todo cambio o toda cosa que yo agregue en una subclase, ¿no? O lo que es lo mismo, en una clase ubicada jerárquicamente más abajo, no afecta a las clases que están ubicadas más arriba en la jerarquía, ¿sí? Todo lo que se hace en la subclase no afecta a la superclase. Entonces, este cuadrado azul que está acá, así que estamos parados en la diapositiva número 3, habla de algunos conceptos clave a tener en cuenta cuando estamos hablando de relaciones de herencia, ¿no? Algunos ya lo describimos, uno de ellos era herencia, el significado de la relación es hemos hablado de clases, si no las clasificamos todavía en concretas o abstractas, así que eso lo vamos a dejar para un poco más adelante. Básicamente, cuando hago herencia, ¿qué es lo que sucede? La subclase va a recibir métodos, ¿sí? Y va a recibir atributos, o sea, va a recibir características de la superclase y va a recibir comportamiento de la superclase. Todo aquello que esté ubicado más abajo en la jerarquía, ¿no? Como es el caso de la clase B, va a ser más específico que lo que está ubicado más arriba en la jerarquía. ¿Y eso qué quiere decir? Hablando de algo más concreto. Nuestra clase persona, ¿sí? Dijimos que contiene todas las cosas, o sea, todos los atributos y todos los comportamientos que caracterizan y que definen a las personas, ¿no es cierto? O sea, todas las personas tienen número de documento y nombre, todas las personas pueden comer y dormir. Pero después tenemos un caso más específico de algo que también es una persona, pero que tiene cosas que le son propias, ¿no? Cosas que le son justamente específicas de esa entidad, como es el caso del trabajador, ¿no? Un trabajador es una persona, ¿no? Acá esto me está indicando una relación de herencia. Un trabajador es una persona que además tiene salario y tiene antigüedad.
O sea, además de tener las cosas que son propias de las personas, como el número de documento y el nombre, el trabajador también va a tener salario y antigüedad. Ahora, pongamos todo esto de lo que hemos estado hablando acá en código. Primero, ¿cómo indicamos que un trabajador es una persona? O sea, ¿cómo indicamos que entre trabajador y persona existe una relación de herencia? Acá, después del nombre de la clase, ¿sí?, vamos a colocar una palabra reservada, extends. Extends, y lo que vamos a colocar después de extends es el nombre de la clase a la cual vamos a extender, es decir, el nombre de la superclase. En este diagramita que estaba acá, B es la subclase, o sea, es la clase que está extendiendo, y A es la superclase, o sea, la clase que está siendo extendida. Por lo tanto, haciendo el paralelo con nuestro código, trabajador sería la clase B, ¿sí? Trabajador sería la clase B, y persona sería la clase A. Por lo tanto, vamos a colocar persona. Con estas dos cosas ya estamos creando nuestra relación de herencia. El trabajador extiende a la clase persona. La subclase es el trabajador, es la clase que está heredando y que va a recibir atributos y métodos de la superclase, y persona es la clase de la cual se está heredando y es la que va a ceder atributos y métodos. Pero bueno, entonces, si de la persona estoy heredando los atributos de la clase persona, eso automáticamente quiere decir que ya no necesito más colocar en la clase trabajador los atributos DNI y nombre, ¿sí? Porque ya los escribí acá, o sea, ya los tengo en la clase persona y por lo tanto no tengo que volver a repetirlos en las subclases, ¿sí? No los vuelvo a repetir porque ya me los proporciona la clase persona. Lo único que pongo en la subclase, en este caso es trabajador, son las cosas que le son propias a los trabajadores. Lo mismo sucede con los métodos. Dormir y comer ya los tengo definidos en la clase persona y por lo tanto no hace falta volver a redefinirlos acá, ¿sí? A no ser que queramos sobreescribirlos o especificar que dormir hace algo distinto en la clase trabajador que en la clase persona, pero de eso vamos a hablar dentro de un rato. Por ahora, esto acá no necesitamos colocarlo más. Tenemos un tema en el constructor ahora, ¿sí? ¿Cómo se comporta este constructor? Para empezar, dis.dni y dis.nombre, ¿sí? Porque en realidad recién Iván había preguntado algo parecido y lo que yo dije fue que vos vas a heredar cosas dependiendo del nivel de visibilidad. Y en realidad, fíjense lo que pasó acá, ¿no es cierto? Acá ya tenemos un problema de visibilidad. Dis.dni y dis.nombre automáticamente dejaron de funcionar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, DNI y nombre son atributos privados de la clase persona. Al ser privados, ¿qué era lo que pasaba? Los veíamos únicamente desde dentro de la clase donde fueron definidos, o sea, desde dentro de persona. Acá, en trabajador, a pesar de que trabajador está extendiendo a persona, es una clase diferente, y por eso no veo las cosas que son privadas de la clase persona. Por eso falla dis.dni y dis.nombre. Entonces, esto no nos queda otra que sacarlo. Si contra eso no podemos hacer nada. Acá tenemos un problema, y el problema es el siguiente. Como un trabajador es una persona, ¿sí? Nosotros sabemos que tiene DNI y nombre, porque todas las personas lo tienen, y el trabajador es una persona. Entonces, cuando yo quiero construir un trabajador, necesito solicitar un DNI y un nombre, ¿sí? Cuando quiero construir un trabajador, solicito un DNI y un nombre, ¿sí? Porque si el trabajador es una persona, necesito DNI y nombre, además de las cosas que son específicas del trabajador. La pregunta es ahora, ¿cómo hacemos para inicializar, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para inicializar estos dos atributos que son propios de la clase persona y que además son privados? Así claramente no lo puedo hacer. De esta manera no lo puedo hacer, ¿sí? Porque justamente DNI y nombre son privados. Entonces, acá, esto siempre dentro del constructor. Cuando estamos construyendo una subclase, nos vamos a encontrar una palabrita reservada super. Cuando estamos construyendo, en realidad cuando estamos extendiendo, ¿cierto? Que es lo que está haciendo trabajador, cuando estamos extendiendo una superclase, va a aparecer una palabra reservada denominada super. ¿Qué es lo que significa esta palabra reservada super? Van a ver que es algo bastante parecido a lo que representa la palabra reservada dis, ¿sí? Get, Vladimir, acá no los vamos a usar. Se pueden usar, sí, pero ahora no los vamos a usar, dentro de un rato sí. Este super, ¿sí? Nosotros sabíamos que this hace referencia a la clase actual, al objeto llamador. Por lo tanto, si yo acá dentro, ¿no? Dentro de trabajador,
tengo a this, este this va a referir a las cosas que sean específicas del trabajador, ¿sí? Por ejemplo, el salario y la antigüedad, por eso esto funciona sin problemas. Pero si por alguna razón, como es este problema que nos ocupa ahora, que es inicializar estos atributos privados de la clase persona, lo que podemos hacer es recurrir a esta palabra reservada super, ¿sí? Como ya habrán adivinado a quién hace referencia, es a la superclase, ¿sí? Este super acá significa persona. Es la superclase de la clase donde estamos ubicados. Nosotros estamos en trabajador, por lo tanto, si dentro de trabajador yo escribo super, quien voy a hacer referencia es a la clase persona, porque esa es la clase en la cual el trabajador hereda. Y puedo hacer algo como esto. Fíjense, esta línea de código, ¿sí? Esta palabra reservada super, utilizada de esta manera, ¿no? Como si fuese una función super, en realidad a quien está invocando es al constructor de la clase persona, ¿sí? El constructor de la clase persona, o por lo menos el único constructor que persona tiene, vean que acepta un parámetro entero para el DNI y un parámetro tipo cadena de caracteres para el atributo nombre, que no es ni más ni menos lo que nosotros le estamos pasando acá. Buscamos el constructor de la clase persona. Sí, en realidad de la clase persona podemos hablar un poco más general acá, de la superclase. En el caso nuestro, este caso en concreto es persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Invoco al constructor de persona. El constructor de persona, por lo menos el único que tiene, acepta un parámetro entero para el número de documento y un parámetro tipo cadena de caracteres para el nombre de la persona. Y acá ya no tengo problema porque, ¿qué es lo que hago? El constructor de trabajador recibe el número de documento y recibe el nombre, y se los tira al constructor de la superclase, ¿no? Que obviamente no va a tener problemas para inicializar el atributo DNI y el atributo nombre. Y luego, con el salario y la antigüedad, que son específicos de la clase trabajador, los inicializo de la forma en que ya hemos aprendido a hacerlo, ¿cierto? O sea, dis.salario es igual al salario, donde este dis.salario es el atributo y este salario es lo que me llega por parámetro, y lo mismo sucede con la antigüedad. Bueno, voy a crear una clase de prueba, ¿sí? Para que podamos comenzar a crear trabajadores. Yo la voy a llamar test herencia. Voy a colocar el método main. Sí, podemos hacer los dos, no hay problema. Ahora lo hacemos, digamos, a la antigua, con el main, y después lo planteamos con JUnit, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, yo acá me voy a crear un trabajador, y vamos a ver qué es lo que va sucediendo con esta clase. Un trabajador. Y acá necesito pasarle un número de documento, un nombre, un salario, y una antigüedad. Y hasta acá generamos nuestro trabajador. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? ¿No? Acá con el new trabajador estamos instanciando a la clase trabajador, la cual a su vez extiende a la clase persona. Este número de documento y esta cadena de caracteres, ¿sí? Este número de documento y este nombre, 11222333, y la cadena de caracteres Lucas, van a abrir a parar. Entonces, este número de documento va a abrir a parar a este parámetro DNI. Acá, mediante super, ¿sí? Al valor recibido en este parámetro, se lo estamos mandando al constructor de la superclase. El constructor de la superclase, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar ese parámetro DNI y va a usarlo para inicializar al atributo DNI correspondiente a la clase persona. Lo mismo va a suceder con el nombre. O sea, Lucas va a venir a parar acá, a este parámetro. Este parámetro, mediante este super, se lo tiramos al constructor de la superclase, o sea, al constructor de persona, y persona, al igual que hiciera con el DNI, lo va a utilizar para inicializar al atributo nombre. Bueno, lo que sucede con salario y lo que sucede con antigüedad, sí, es lo mismo que ya sabemos. Lo recibimos y lo usamos para inicializar a los correspondientes atributos. El tema ahora es el siguiente. Si yo hiciera esto, ¿no? T.trabajar. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder acá? Veamos que trabajar es un método que forma parte de la clase trabajador. ¿No es claro? Lo tenemos acá, ¿sí? Clase trabajador posee un método denominado trabajar. Por lo tanto, si yo ejecuto este código, este trabajar que voy a estar invocando acá es el método trabajar de la clase trabajador. Tendrá que salir por pantalla trabajando. Pequeño detalle. Apareció trabajando, ¿sí? Invocamos a este método que está localizado en la clase trabajador. Pero, como nosotros sabemos, ¿no? Como nosotros dijimos que un trabajador es una persona, también puedo hacer esto. Comer y dormir los puedo invocar a partir de T, que es de tipo trabajador, y esto funciona justamente porque trabajador extiende a la clase persona. En otras palabras, un trabajador es una persona. Como es una persona, puede comer y dormir, pero como también es un trabajador, puede trabajar.
Este comer y este dormir son los métodos que el trabajador heredó de la clase persona. Entonces, a pesar de que acá no los escribo más, a pesar de que acá dentro de trabajador no los tengo, esto de todas maneras va a funcionar porque a este comportamiento el trabajador se lo está trayendo o lo está heredando, hablando con más propiedad, los está heredando de la clase persona. Si yo ejecuto esto, ¿no? Persona comiendo, trabajando, que es lo correspondiente al trabajador, y persona durmiendo. Si venimos a persona, ¿no? Vamos a ver, persona durmiendo y persona comiendo era la salida producida por cada uno de estos métodos. A ver, Gonzalo, ¿también se podría hacer una superclase doble? Tipo, en trabajador, usar también estudiante, por ejemplo, o no se puede. ¿Vos decís hacer algo como esto? O sea, extender a persona y a estudiante. Bueno, la respuesta es que eso no se puede hacer, por lo menos en Java. Y justo, mira, Mariana te estaba contestando por el chat. Esto en Java no se puede hacer. Esto que intentamos hacer acá, estudiante, se llama herencia múltiple. ¿Múltiple por qué? Porque estás heredando de más de una clase a la vez. ¿Sí? Tenés un trabajador que hereda de persona y que también hereda de estudiante. Y en Java no está permitida, no se puede hacer. En Java, una clase hereda de una sola clase. En otros lenguajes de programación sí, por ejemplo C++. ¿Sí? C++ permite herencia múltiple, pero acá la herencia múltiple no funciona. Hay una cuestión, ¿no?, con las cosas que se heredan. No se hereda todo, se heredan algunas cosas. Y eso dependerá del nivel de visibilidad, ¿sí?, que cada elemento tenga. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Que fue un error que nos pasó, por cierto, ¿no?, que lo teníamos acá. Vean que con los métodos, ¿sí?, por lo menos con dormir y comer, no hay problema. O sea, yo los puedo invocar directamente desde trabajador, que es su clase de persona. ¿Sí? Los puedo invocar directamente. Y esto lo que me está diciendo de alguna manera es que en trabajador, ¿sí?, en la clase trabajador, tengo disponibilizados los métodos dormir y comer. ¿Sí? Los tengo disponibilizados porque los heredé. Pero además los puedo usar porque el nivel de visibilidad que estos métodos tienen así me lo permite. Estos métodos son públicos. ¿Y qué quería decir que algo sea público? Bueno, quería decir que era visible desde el mundo, básicamente, desde cualquier lugar de mi aplicación, inclusive desde clases que estuvieran por fuera del paquete. Un método tranquilamente puede ser privado también, pero si este método dormir ahora es privado, únicamente puede accederse desde dentro de la clase persona, o sea, únicamente desde acá, desde esto que sombré en azul. Por lo tanto, cuando vengo a test herencia, automáticamente acá tengo error. Y vamos a ver cuál es. Vean que dice, el método dormir del tipo persona no es visible. Sí, no es visible obviamente porque es privado. Y si es privado, es visible únicamente desde dentro de la clase donde se lo define. Acá entra otro nivel de visibilidad, ¿sí? Acá entra otro nivel de visibilidad que es protected. Protected, con lo que normalmente nos vamos a encontrar, si digo con la definición que normalmente nos vamos a encontrar, es la siguiente. Si algo es protected, o sea, si algo es protegido, como es el caso del método dormir, ese método o ese elemento, ya que protected obviamente aplica también a los atributos, lo voy a poder ver desde la clase a la que pertenece, o sea, desde dentro de persona, y desde las subclases de persona, o sea, desde trabajador. Y lo voy a ver también desde las subclases de persona, o sea, desde dentro de trabajador también. Sí, acá a dormir lo tengo. Y comer, por supuesto, porque es público. Bueno, esto lo voy a poner public de vuelta. Y voy a dejar por acá una notita respecto de protected. Protected, o sea, protegido. ¿Sí? Esto lo voy a dejar como estaba. El elemento será visible desde la clase donde se lo definió, desde sus clases. Acá lo que nos pregunta Damián es lo siguiente. Si tenemos a otra clase extendiendo a trabajador, ¿este método dormir será visible en esa subclase? Vamos a hacer la prueba. Me voy a agregar una clase más, si no quiero hacer al estudiante, porque el estudiante quiero que lo hagan ustedes solos. Me voy a agregar una clase más y la voy a poner trabajador temporario. ¿Sí? Acá me agregué a trabajador temporario. Y vamos a suponer lo siguiente. Vamos a hacer que trabajador temporario extienda a trabajador. ¿No es cierto? Porque un trabajador temporario, en definitiva, es un trabajador también. El tema es que el trabajador temporario lo que va a tener una determinada duración de su contrato. Un trabajador temporario es un trabajador, no, fíjense, es un trabajador, o sea, hay una relación de herencia, que además posee un contrato con una duración específica. ¿Qué es lo que acabamos de hacer acá?
¿no es cierto? Mediante este atributo describimos a la clase trabajador temporario diciendo que, bueno, tiene un contrato con una duración específica, y eso es lo que vamos a guardar en este atributo. Rápidamente le voy a hacer el constructor, así podemos comenzar a crear trabajadores temporarios. ¿Qué necesito entonces para crear un trabajador temporario? Vean que, como es un trabajador, voy a necesitar un número de documento, un nombre, un salario y una antigüedad. Todo eso es lo que voy a solicitar en este constructor parametrizado. DNI, string nombre, doble salario, antigüedad, y además necesito este parámetro que es específico del trabajador temporal. Bueno, acá de vuelta vamos a recurrir a la palabra reservada super para pasarle al constructor de trabajador los argumentos que son específicos del trabajador, o sea, DNI, nombre, salario y antigüedad. Y lo único que inicializo acá es el atributo duración contrato. Ahí ya tenemos desarrollada nuestra clase de trabajador temporal. Pero la pregunta es, si yo tengo un trabajador temporario que es hija, ¿no? O sea, extiende a trabajador, y trabajador a su vez extiende a persona, ¿qué es lo que pasa en trabajador temporario con los métodos de la clase persona? Vamos a hacer una prueba, acá voy a comentar. Vamos a crear un trabajador temporario. T igual new trabajador temporario. Vamos a pasarle los correspondientes valores. ¿Sí? Acá voy a copiar y pegar esto para ahorrar un poco de tiempo. Tendrá que sumar acá además un argumento más para la duración del contrato. Le vamos a poner 3, ¿no? Suponiendo que está en años. Veamos qué podemos hacer con este objeto, ¿no es cierto? Con TT. ¿Será que puedo invocar al método trabajar? Ejemplo, trabajar sabemos que está definido en la clase trabajador, ¿no? Y además es público. Probemos. Trabajar, seguro que sí. Voy a ejecutar este programa, ¿no? Y me aparece trabajando. ¿Qué pasa con los métodos de la clase persona? Como comer y dormir, porque a ver, un trabajador temporario es un trabajador es una persona, por lo tanto podríamos concluir que un trabajador temporario también es una persona. Veamos qué pasa. T.comer. Funciona de maravillas. Voy a ejecutar para ver si es cierto. No me aparece persona comiendo, porque el método que se está ejecutando finalmente es este. A ver qué pasa con el método dormir. Funciona sin ningún problema, ¿sí? A pesar de ser protegido. Persona durmiendo. Acá aparece la respuesta a tu pregunta, Damián. Lo cierto es que trabajador temporario, ¿no? Si bien no está heredando directamente a persona, tiene disponibles sus métodos protegidos. Y esto sucede porque trabajador temporario forma parte de la jerarquía de persona. ¿A qué me refiero con que forma parte de la jerarquía de persona? Se va a entender mejor ahora cuando hagamos el diagrama UML de clases. Pero básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Un trabajador temporario es un trabajador, y un trabajador es una persona. Por lo tanto, un trabajador temporario también es una persona. Entonces, vean que lo que está sucediendo acá tiene sentido, porque si un trabajador temporario es una persona, y una persona puede dormir y comer, entonces un trabajador temporario también puede dormir y comer. Por lo menos con dormir y comer, con estos dos niveles de visibilidad, protected y public. Si alguno de estos fuera private, o sea privado, ocurriría lo que ya sabemos. Ahora, vamos a suponer que un trabajador temporario también puede comer, pero lo hace de una forma diferente a todas las personas. Existe un proceso, existe algo llamado sobreescritura, ¿sí? O overwriting. La sobreescritura tiene que ver con lo siguiente, y se aplica a esta situación que les acabo de comentar. Nosotros sabemos que un trabajador temporario puede comer, porque es una persona, pero vamos a suponer que un trabajador temporario lo hace de una manera diferente al resto de las personas. Entonces, tenemos que especificar justamente esa situación, que un trabajador temporario se comporta, o sea, tiene el comportamiento de comer porque es una persona, pero lo hace de una manera distinta. Para eso tenemos esta posibilidad denominada sobreescritura. ¿Qué es la sobreescritura? Sobreescritura tiene que ver con redefinir, con pisar un comportamiento. O sea, en una subclase, ¿no? Como es trabajador, sobreescribimos o redefinimos o pisamos, como lo quieran llamar, al comportamiento de una superclase. Sobreescribimos, writing, comer, heredado de persona. En la clase donde se va a producir esta sobreescritura, vamos a volver a definir el método con exactamente la misma firma. ¿Qué es la firma? Bueno, la firma es esto. Es el nivel de visibilidad, el tipo de dato, el nombre del método, y si los tuviera, la lista de parámetros. O sea, básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Me lo copio y me lo traigo a trabajador temporario. Pero además, tengo que indicarle a Java que lo que voy a hacer acá es sobreescribir. Entonces, eso lo voy a indicar con algo llamado anotación,
esa anotación se llama override. @override. Y luego el método que voy a sobreescribir. Recuerden que este método tiene que tener exactamente la misma firma. Bueno, podemos poner algo. Trabajador temporario comiendo. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Volvamos un momento a la prueba. Está claro que aloja un objeto de tipo trabajador temporario. Si a partir de trabajador temporario yo invoco al método comer, ahora el comer que se va a ejecutar es el que trabajador temporario sobreescribió. Entonces, acá ahora me tiene que aparecer trabajador temporario comiendo y no me tiene que aparecer más persona comiendo, ¿sí? Vamos a probar. Voy a ejecutar esto. ¿no? Y entonces ahora sí, me apareció trabajador temporario comiendo, ¿no? Y persona durmiendo, porque obviamente este dormir que se está invocando acá es el que habíamos heredado antes de la clase persona. Esto que acabamos de hacer acá se llama sobreescribir o invalidar un comportamiento. Y básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Modificamos el comportamiento de un método heredado de una superclase. Acá está claro, comer en principio está definido en la clase persona, porque todas las personas pueden comer. Pero dijimos después que un trabajador temporario puede comer, pero de una forma diferente. Entonces, de alguna manera, tenemos que volver a reespecificar o reimplementar lo que comer hace. Ponemos la anotación @override, ¿sí? Ojo con la O en mayúscula y el arroba acá adelante, y luego la firma del método. ¿sí? La firma, recordemos que es el nivel de acceso, el tipo de dato, el nombre y la lista de parámetros, si los tuviera, y tengan en cuenta que si vamos a sobreescribir, ¿sí? La firma tiene que ser exactamente la misma. Bueno, bien, vamos a hacer una cosa más, como ya para completar esta definición de herencia que estuvimos haciendo. Pues hasta acá ya aprendimos a hacer herencia, a relacionar dos clases con herencia, vimos cómo se comporta la herencia, o sea, justamente haciendo estas pruebitas con los métodos, aprendimos a sobreescribir métodos, ¿sí? Tenemos pendientes dos cosas acá. La primera es hacer el diagrama UML, ¿no? Que con esta cantidad de clases va a ser un poco más interesante. En este diagrama UML también vamos a colocar a la clase estudiante. ¿sí? Estudiante no la voy a programar yo, o sea, me gustaría que la programen ustedes solos. Y nos queda pendiente hacer el test con JUnit.